Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a otro video más de su canal favorito. Quiero pedir disculpas por mi ausencia, estoy muy motivado para ofrecerles el contenido que en realidad merecen. Tengo que decirte algo importante, por favor activa la campanita y suscríbete para que te lleguen las notificaciones al instante. Así que bien, comencemos. Episodio número 33. 10 cosas que no sabías sobre los cementerios. Número 10. El origen del término cementerio. El cementerio proviene del latín vulgar cemeteriu, del latín culto coemeterium, que a la vez venía del griego coemeterion, lugar donde dormir / dormitorio, como dormir / estar echado / acostarse, terion, sufijo de lugar. Al castellano nos llegó como cementerio, desde el latín vulgar cemeteriu, pero a través de los siglos se le coló al término una n intercalada, la cual los expertos se dividen entre dos motivos: las posibles causas de que el término acabase siendo conocido por todos como cementerio y no cementerio. Por un lado, por la facilidad a la hora de ser pronunciada, ya que es mucho menos complicada hacerlo con esa n extra. Por otro lado, muchos son los que defienden la hipótesis de que hubo quien confundió el origen etimológico de la palabra y se lo adjudicó al término latín caementa, piedra quebrada, que derivó en cemento, al utilizarse esta argamasa para construir y cerrar las tumbas o nichos. Número 9. ¿Por qué antiguamente llamaban necrópolis a los cementerios? Antes de la llegada del cristianismo, aquellos lugares destinados para dar sepultura a los fallecidos eran conocidos como necrópolis, término que proviene del griego necrópolis, y significa literalmente ciudad de los muertos, necro, muerte, polis, ciudad. Ante la creencia cristiana de que la muerte solo es un tránsito y, por tanto, al fallecer lo que se hacía era dormir para posteriormente resucitar, se sustituyó el término necrópolis por el de cementerio en la mayoría de culturas. Número 8. El origen de la costumbre de llevar flores a los muertos. El origen de dicha costumbre se remonta a la antigüedad, en la que los fallecidos eran puestos a exposición de todos durante varios días, con el propósito de ser velados y comprobar que no regresaban de la muerte. Por aquel entonces no existían las avanzadas técnicas de embalsamiento, y las que habían no estaban al alcance de todo el mundo, por lo que los cuerpos, que solían estar expuestos a la intemperie, se descomponían y desprendían un desagradable olor, sobre todo en época de calor. Para enmascarar ese hedor, se quemaba incienso y se cubría al fallecido con todo tipo de flores, lo cual aromatizaba el ambiente y hacía más agradable el acto de velar al difunto. Con el transcurrir de los años, la costumbre de llevar flores a los muertos perduró y se afianzó, no solo durante el tiempo de vela y entierro, sino que también llevarlos al cementerio en días específicos, como el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Número 7. ¿Por qué en los cementerios hay plantados cipreses? Una de las características más llamativas de los cementerios, sobre todo de los países mediterráneos, es la visión de los solemnes cipreses que ahí se encuentran plantados. El motivo de que este vistoso, alto y frondoso árbol esté plantado en el camposanto, se debe a la longevidad del mismo, su hoja perenne y a no necesitar cuidado especial alguno. Soporta bien los cambios bruscos de temperatura y no varía en su forma y color, verde oscuro. La altura del ciprés ayuda en gran medida como cortavientos, plantándose próximo a los muros del cementerio, y al crecer su raíz de manera vertical y recta hacia abajo, esta no crea los posibles estropicios que otro árbol ahí plantado causaría a las lápidas y otros ornamentos fúnebres. La costumbre de utilizar cipreses en los cementerios es antiquísima, encontrándonos que las antiguas civilizaciones griega y romana ya lo plantaban y atribuían toda una simbología alrededor de la muerte. La forma ascendente y frondosa del tronco hacia la copa de este árbol encaminaba, según la mitología, las almas de los difuntos hacia los cielos. Y ya que he nombrado la mitología, encontramos en la griega el mito alrededor de Cipariso, cuya traducción es ciprés, un joven que por error mató a su siervo domesticado, siendo tan grande su dolor y pena que le pidió al dios Apolo que permitiera llorarlo eternamente, convirtiendo a Cipariso en un árbol, ciprés, y quedando, desde ese momento, relacionado este árbol con el duelo tras la pérdida de los seres queridos. Número 6. ¿Por qué se llama mausoleo a los sepulcros suntuosos?
El término mausoleo, para referirnos a las tumbas construidas de forma espléndida con todo tipo de detalle y gran solemnidad, proviene de Mausolo, gobernador, sátrapa, de la provincia de Caria que falleció en el año 353 AC. Su hermana, y a la vez esposa, Artemisia II asumió su cargo, mandando erigirle un monumental sepulcro y para ello reunió a los artistas griegos dedicados a la escultura y arquitectura más importantes de la época. Hasta allí se personaron Briaxis, Escopas, Leocares, Sátiros, Timoteo y Piteos, quienes diseñaron un templo funerario en Halicarnaso en el que colocaron la tumba rectangular de mármol y la rodearon de 36 columnas jónicas sobre las que descansaba un arquitrabe y sobre este una pirámide en la que colocaron un carro de bronce con las estatuas de Mausolo y Artemisa, que falleció un año antes de ser finalizada la obra. El 350 a.C. el monumento estaba terminado, convirtiéndose en todo un símbolo que dio origen al término mausoleo. En 1404 fue destruido por un terremoto. Número 5. ¿Cuál es el origen del término sarcófago? Conocemos como sarcófago al sepulcro, normalmente realizado de obra y piedra, que es utilizado para dar sepultura a un cadáver, o varios. El origen etimológico del término sarcófago lo encontramos en el griego sarcófagos, aunque al castellano llegó desde el latín sarcopumi cuya traducción literal es el que se come / el que devora la carne. Y es que ese devorar la carne provenía del tipo de piedra caliza utilizada en la antigüedad para construir los sarcófagos, la cual tenían el convencimiento que poseía unos poderes especiales para comer y hacer desaparecer los cuerpos que ahí se introducían. Número 4. Las porciones de tierra son originarias de Jerusalén. Otro de los aspectos que quizás no sabías es que además de resaltar la aparición de cementerios públicos, comunitarios o privados, al mismo tiempo abordan otra tipología como parque ecológico. En ellos la descomposición contribuye a fomentar y cuidar del medio ambiente. Todo esto con las medidas pertinentes para evitar olores desagradables en lugares transitados por otras personas. Un ejemplo concreto es el Serapeum de Saqqara, concurrido por los afectados con pérdidas animales, que desean brindar un espacio para rendirlos tributo. Necrópolis o Ciudad de los Muertos. Es un gran cementerio que está ubicado en las grandes capitales. En Europa se encuentran ubicados los cementerios más antiguos del mundo, ya existentes antes de la presencia humana de Cristo. Son pocos los que aún se mantienen vigentes, pero sí estuvieron en pie hasta inicios de la Edad Media. Aunque la presencia de las necrópolis quedó en el olvido por muchos años, en el siglo XIX recobra fuerzas para ser reconstituidas, como el hecho de recuperar aquellas que estuvieron en mal estado desde su edificación. Número 3. Guerra civil. Durante la Guerra Civil las lápidas eran de madera. Durante la Guerra Civil las lápidas eran de madera y costaban alrededor de $1.73 cada una. Después de descubrir que la madera se deterioraba durante un periodo de 5 años y de lo mucho que costaría reemplazarlos con tanta frecuencia, se decidió que debían ser reemplazados por mármol más permanente o marcador de hierro. Número 2. ¿Por qué existen tumbas sin nombre? Hay varias razones por las que podría existir una lápida sin nombre. Si la persona que falleció era considerada mala, si quien falleció fue ejecutado como criminal, si quien falleció era pobre, si el fallecido deseaba anonimato. Número 1. El cementerio más grande. Y el cementerio más grande de Europa es la Almudena. Actualmente cuenta con 120 hectáreas y, para ser precisos, es el más grande de Europa Occidental. Aunque no ostenta otros títulos, como el de ser el cementerio más visitado del mundo. De eso presume el Père Lachaise de París. En él están enterrados Molière, Chopin, Oscar Wilde o Delacroix. Tampoco es el más bello de Europa, el de Génova sí, considerado como un museo al aire libre, a pesar de contar con grandes piezas del arte y la arquitectura de gran valor histórico, artístico y patrimonial. Más de 300 están protegidas. Bueno mis queridos amigos, hasta aquí el video, muchas gracias por su apoyo, hasta aquí el video de hoy, sigan compartiendo y dándole like a mis videos, suscríbanse y díganme de qué quieren que trate el próximo video. Just hold on for dear life.